Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Maribel Victoria y les doy la bienvenida nuevamente a este hermoso canal UDI 7. Como primera recomendación, por favor, no coloquen el nombre de ninguna niña, ningún niño, por cuestiones de seguridad. Como segunda recomendación, es importante que contesten el formulario que se dejará al inicio de los comentarios, ya que mediante esos comentarios, esa participación, ese registro de asistencia también, podemos darnos cuenta de cuáles son sus inquietudes, sugerencias sobre las temáticas abordadas. La ENEI también nos explica lo que es la exclusión en la educación, en donde básicamente nos dice este concepto, en el cual pues se menciona que es un fenómeno con múltiples factores y pues básicamente se ha ido generando desde diversos contextos y pues repercute en lo que es en la educación, en la sociedad, en la economía, en el mundo laboral y en este caso también en la salud. La exclusión tiene repercusiones graves en todas las personas, ya que básicamente se ve negado el acceso al derecho a la educación, propicia pues condiciones de injusticia y desigualdad social. Con apoyo de esta pequeña lámina, vamos a retomar un poco lo que es pues la educación inclusiva en cuanto a proceso, porque cabe mencionar que aún estamos en un proceso para ser inclusiva, escuelas inclusivas, espacios inclusivos en muchos entornos. Ya habíamos mencionado que en los aspectos de pues laboral, de salud y bueno, son multifactores en el cual en el primer círculo podemos observar a dos personas y más adelante a una persona con discapacidad motora, en la cual adelante dice que es la exclusión. No es parte de una comunidad probablemente. Y en el segundo círculo rojo podemos observar que existen dos personitas y más adelante otras dos personas donde ambas tienen silla de ruedas y existe una segregación. Círculo número 3 es de color amarillo, en el cual vemos a dos personas, en el cual también existe otra persona con discapacidad motriz, pero también se encuentra dentro de otro círculo. Esto básicamente es la integración, en donde estás dentro, pero no te considero para ciertas actividades. Y por último está el círculo verde, en donde ya se observa la unificación, en donde se considera para todas las acciones, en lo cual ya está en verde, que es la inclusión, que es lo que se busca, al menos en este aspecto de el sistema educativo nacional, en donde transformemos prácticas, culturas, políticas. Más adelante iremos profundizando a qué se especifica cada dimensión, en lo cual la ENEI está pues haciendo énfasis en los aspectos en los cuales existen áreas de mejora. La ENEI nos hace énfasis en considerar tres rasgos importantes. El primero nos habla de estar diseñada para acoger a comunidades educativas inherentes, diversificadas y atender a las diferentes expresiones de esa diversidad, no solo lo más visible, sino hacer visible a aquellas personas que enfrentan a alguna barrera. Como rasgo número 2 es el eje alrededor del cual ha de estructurarse todo el sistema educativo, no solo en un tema transversal.
Y como punto número 3, promueve una forma de convivencia basada en el valor de la diversidad que ofrece al alumnado y a toda la comunidad. Básicamente, pues es brindar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto y valorar a todas las personas a través de la eliminación de prejuicios, segregación, exclusión o cualquier otra práctica discriminatoria. Es hacer una cultura de paz, una cultura pues, de valores y pues hacerlo parte de un estilo de vida. El objetivo de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva es convertir progresivamente lo que existe un sistema educativo caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado. En un sistema inclusivo, que sea flexible, pertinente y sensible, que identifique y atienda y elimine las VAPs. Recordemos que son las barreras para el aprendizaje y la participación social que se presentan dentro del sistema educativo y en el entorno. Hago énfasis que las barreras no las tiene el alumno, se encuentran en los entornos. Para favorecer el acceso, avance, permanencia, aprendizaje y participación y conclusión de Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, es donde las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes en todo el país estén en una amplia equidad de condiciones y oportunidades para continuar su educación básica. Y bien, la ENEI cuenta con varios componentes, los cuales vamos a ir haciendo mención de manera muy general, ya que son bastantes, y digamos que es como parte de la vértebra de cómo ir organizando este cambio, este proceso para una educación inclusiva. Como primer componente es armonizar legislativa la actualización de las normas, las cuales deben de estar alienadas al marco normativo de origen nacional e internacional, ya que a veces no se consideran los mismos enfoques hacia la diversidad. Como componente número 2, la planeación participativa implica desarrollar metodologías para la planeación de la organización y estructura de los procesos educativos, con un enfoque inclusivo, los ajustes razonables, adecuaciones culturales y medidas específicas que se requieren en los contenidos y metodologías. Otro de los componentes básicamente es, en algunos casos, escuelas que ya cuentan con unos diagnósticos con información muy específica. Esto se resume a observar, conocer desde lo que es grupos, no solo hablamos de los niños, sino también desde conocer a sus contextos familiares y pues los gastos equitativos para la inclusión consiste en la previsión de pues que la escuela cuente con los accesos para los sanitarios, para la biblioteca. Entonces, esto es todo un proceso arduo de gestión para que la escuela tenga esta parte de brindar el acceso a cualquier persona que quizá presente alguna discapacidad motriz. También nos habla de la formación docente, en donde implica integrar en los programas de estudio de la formación inicial y en las estrategias de formación para mantener a los maestros y a las maestras desde un enfoque inclusivo, social, que dé respuesta a la diversidad, quizá considerando ajustes a los materiales, utilizar también la tecnología para que ellos vayan teniendo
más aprendizaje de manera significativa o bien considerar participación y desarrollo cognitivo desde otras áreas. Actualmente las escuelas trabajan bajo proyectos y dichos proyectos tienen que fomentar también el aspecto como un eje, que así nos lo solicitan en los programas actuales, donde un eje es la inclusión, es considerar la creación de proyectos para que sea visible esa participación de toda la comunidad escolar, pues así enriqueciendo las habilidades, considerar los valores, y lo cual pues va haciendo a las escuelas fomentar una identidad tanto con los propios docentes para generar espacios de armonía y también de trabajo colaborativo, en donde en muchas ocasiones existen docentes donde están en un entorno en otras áreas de conocimiento, el cual ahora sí que el portafolio docente se tiene que compartir y poder hacer esos ajustes de manera acompañada y de manera que se consideren las necesidades reales, de situaciones reales, para dar respuesta a nuestra comunidad estudiantil y también a padres de familia, en donde recordemos que uno de los aspectos importantes que el INDEX, que es la guía de la inclusión, también nos refiere que todos tenemos que sentirnos parte de una comunidad donde existen valores y bien, pues la intención es que este programa eh, vaya siempre en el tenor de ser propositivos para una mejor cultura educativa. La ENEI también se rige por estos ejes, en los cuales, pues básicamente es rescatar como punto número uno la armonización legislativa y normativa, desarrollo de modelos de atención con un enfoque inclusivo, formación de los agentes educativos y la información para la educación inclusiva. Que los centros educativos sean accesibles para el aprendizaje y la participación, considerando pues desde la comunicación, la vinculación a favorecer de manera intersectorial. Existen personas que también acuden a otros espacios, en lo cual también es importante conocer las recomendaciones por el área médica, u otros espacios a los cuales realizan alguna actividad física, en donde se van viendo avances y así ir teniendo algo más fino para saber cómo trabajar, cómo hacer acciones, cómo proponer y sobre todo hacer un seguimiento para así hacer una valoración, una evaluación en los tres momentos que básicamente se consideran de evaluación. Y bueno, considerando las barreras para el aprendizaje y la participación social, se identifican bajo tres grandes categorías en este documento, en donde son estructurales, normativas y didácticas, lo que facilita pues una identificación eh, para saber qué contexto está fragmentando un aprendizaje o una participación, un egreso oportuno, una evaluación, etcétera. Las estructurales básicamente son las de índole general que se construyen en fuente de actitudes, prácticas, políticas que invisibilizan y etiquetan o discriminan a las personas que impactan a la relación del sistema educativo con el entorno. Entre estas figuran las siguientes, por mencionar algunas.
La cuestión económica que dificulta el acceso, el avance, la permanencia, el aprendizaje en las NNA-J, que son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Existe discriminación social culturalmente normalizada. Tristemente, el hecho de que no tengamos alguna cultura de paz nos hace vulnerables ante juicios sociales. En esta parte, la problemática en cuanto a educación se genera pues una falta de asignación de recursos también, y en cuanto a estructuras, algunas escuelas o algunos otros espacios no cuentan quizá con barandales, rampas para acceder a todos los espacios, en el cual es importante que las personas se desplacen con toda la facilidad para justamente participar en todas las actividades. La siguiente barrera identificada, yo creo que es una de las más importantes, en donde aquí es de mucha lectura para realmente conocer qué lineamientos, qué acuerdos son los más actualizados para poder defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y, ¿por qué no?, también adultos que enfrentan barreras, y cuanto más si son personas con alguna discapacidad. Estas básicamente nos explican que son las barreras que derivan de leyes, ordenamientos, lineamientos, disposiciones administrativas, políticas, principios o programas que impiden, omiten, invisibilizan o desprotegen condiciones en lugar de permitir el efecto derecho a la educación en un sentido más amplio. Yo creo que esta parte es invitarnos a tener más cultura lectora sobre qué pasa con esos acuerdos actuales, en donde la ausencia de perspectivas de inclusión en las leyes educativas vigentes, en algunas han sido negadas, o mejor dicho, también han sido punto de partida para mencionar muchas veces que la educación es excluyente por muchos factores, en el cual, partiendo de realidades, hacer trabajos, hacer proyectos en donde de manera muy específica se realice esa reflexión considerando a nuestra población, ya que en muchas escuelas existen casos demasiado específicos en donde pues lo que es funcional en algunos contextos posiblemente no sea igual o no de los mismos resultados que en otro contexto. Y es ahí en donde se tienen que unir esfuerzos, redes de apoyo entre docentes, directivos y pues básicamente los padres de familia. Las contradicciones en estas leyes respecto a la educación de las personas y culturas a veces e incluso son diferentes, e incluso considerando algún estado de la República. La prevalencia de una visión puramente sectorial que no visibiliza la coordinación con otros sectores fundamentales para el ejercicio pleno del derecho a la educación, como a la salud, la vivienda, los transportes, el medio ambiente, energía, cultura, justicia, entre otros. Eh, y bien, como parte de un cambio, la educación inclusiva pues busca transformar prácticas, culturas y políticas, lo cual nos recomienda que debemos implementar acciones como, por ejemplo, la accesibilidad es un requerimiento básico para evitar el aislamiento, la exclusión, la discriminación y la segregación de las personas en cualquier ámbito de su vida.
El diseño universal para el aprendizaje se refiere a la creación de productos y entornos diseñando, pues de modo que sean propuestas de trabajo donde sean visibilizadas aquellos diversas formas de enseñanza, preocupándonos del qué y el cómo y el para qué de nuestra enseñanza para el proceso de un aprendizaje. Los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuaciones en donde pues básicamente no se imponga una carga desproporcionada cuando se requiere en caso particular. Muchas veces también las tareas que algunos docentes para alumnos con discapacidad realmente las realizan los padres. Medidas específicas se refiere a todas aquellas acciones necesarias para revertir la discriminación. Y por último, el uso de apoyo, pues básicamente las actividades que aumentan las capacidades de una escuela para dar respuesta a la diversidad, un concepto más amplio de apoyo que implica reducir las VAPs en medida de lo posible. Y mencionaba también que los fundamentos convencionales, los principales fundamentos normativos de origen internacional para esta estrategia se encuentran en los siguientes pues, documentos. Por mencionar algunos, la ONU, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde consideran fundamentos internacionales. Existe un artículo con numeral 6, donde menciona que todas las personas tienen el derecho a la educación. Existe un protocolo facultativo en donde dice que a nivel internacional se requiere asegurar que las personas con discapacidad no sean excluidas del sistema en general educativo por motivos de discapacidad. Se enfatiza la importancia del derecho a las personas con discapacidad a tener acceso a la educación básica, inclusiva, en equidad, recibiendo educación de la misma comunidad donde vive, no en una escuela la más lejana. Se establece lo realizado en cuanto a ajustes es una función de las necesidades individuales del alumno con discapacidad. La omisión de los estados parte de una realización de ajustes que corresponda y contribuya a un acto. Si no existe ajustes, es una discriminación. Se dispone que proporcionen los apoyos necesarios para facilitar la formación efectiva de las personas con discapacidad en el sistema general. También el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribunales en el país independiente menciona en su artículo 27 que la educación debe de considerar a los pueblos indígenas para desarrollarse en cooperación con ellos y adaptarse a sus necesidades pues de manera particular. Pues existe muchísima información en la cual podríamos hablar y mencionar en cuanto a metas, propósitos, en cuanto al quehacer docente. Y pues básicamente ya para cerrar, de manera específica es siempre estar en una constante comunicación con nuestro directivo escolar, con los docentes, las maestras especialistas de apoyo, en la cual ayuda a que se minimicen aquellas barreras identificadas y que se hagan visibles aquellas culturas en las cuales se pretende trabajar de una manera más colaborativa, propositiva. Pues por mi parte es todo, espero hayamos aprendido entre todos y por favor no olviden dejar sus comentarios, un me gusta y esperen yo creo que un próximo video. Hasta luego.